desde las bases de lo que ustedes mismos me supieron manifestar. Y él planteó lo que era el animal político, que básicamente él menciona que el ser humano es un hombre político. En su instinto, en su naturaleza está este animal político. Entonces, básicamente, por así decirlo, para Aristóteles, y como muy bien mencionaba Cristian, cualquier acción, cualquier idea, cuando ya sale de nuestro pensamiento, ya se convierte en una acción política. Y por ende, todos somos personajes públicos. No existe para Aristóteles, por así decirlo, en el contexto en el que él se desarrolla, no existe una persona que influye más que otra, sino que absolutamente todos participamos de política. Nos puede no gustar, que es válido, pero debemos tener eso en cuenta, que todos consumimos política y de igual forma todos generamos política. Entonces, el día de hoy vamos a ver sobre este contenido, qué significa que el hombre o el ser humano, para ampliarlo un poquito más, sea considerado como un animal político y qué es lo que planteaba Aristóteles exactamente. Entonces, a ver, para Aristóteles, la idea de la política surge en la comunicación. Desde el momento en el que nos comunicamos, para Aristóteles ya eh, surge la política, porque de mayor o menor medida eh, todos convencemos de algo, todos queremos imponer nuestra opinión. Por ejemplo, digamos, en este contexto, como curso para fin de año, nos vamos de viaje. Entonces, Cristian dice, por ejemplo, vayámonos a tal ciudad, Naí nos dice a otra, yo digo a otra. Entonces, todos vamos a estar tratando de, eh, por así decirlo, imponer nuestra opinión porque consideramos la que es correcta o eliminar la que es incorrecta. Entonces, eso ya es parte de un sistema político muy primitivo, pero ya es un tipo de política. Y de igual forma menciona Aristóteles que ningún ser humano va a poder vivir en aislamiento. Solo una persona que se vaya a la montaña y no vuelva a conversar con absolutamente nadie más, solo esa persona se podría decir que es apolítica, que no genera ningún tipo de política. Y esto obviamente ya se ha demostrado incluso científicamente que es imposible para el ser humano. Cuando el ser humano no conversa con otros, el cerebro tiende a degenerarse. Comienzan a surgir enfermedades, comienzan a surgir patologías. Entonces, dentro de la visión de Aristóteles, el ser humano, por condición y por naturaleza, necesita ser un ser social. A eso se refiere el con política, con sociabilidad. Y a partir de la sociabilidad se genera la comunicación y en esta transmisión de ideas es lo que se lleva a tomar leyes y normas donde todos estamos impresos y que vamos a tratar, en el mejor de los casos, de tomar decisiones colectivas que nos permitan perseguir un bien común. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos menciona Aristóteles? Básicamente nos dice que, vuelvo y repito, el ser humano es un animal político debido a que la política es social y la sociabilidad es una condición del ser humano. ¿Ya? Entonces, esta política o esta sociabilidad ha estado básicamente presente en absolutamente todos los contextos. Dentro de dentro de la propia época democrática que tuvieron la civilización griega en la región ateniense más que nada, era más notable, por así decirlo, donde las personas, como vimos justo en la clase de historia de esta semana, buscaban esta participación de forma deliberada en la toma de decisiones políticas. Ahí, como habíamos visto, la representación de la democracia era básicamente que todos tenían que hablar o todos el que quiera ser tomado en cuenta tenía que hablar y básicamente ella generaba esta sociabilidad. Y aquí yo agregará que en la actualidad incluso el yo no decir nada ya también es un acto político, porque si yo callo algo significa que lo permito. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de, eh, me invento, el buen gobierno de Daniel Noboa. Si yo me callo significa que yo no tengo nada que decir de bueno sobre esta idea, entonces significa que yo considero que el gobierno no es bueno. Como de igual forma, si yo digo, vamos a hablar sobre el mal gobierno de Daniel Noboa, si yo no hablo, puede ser porque yo rechazo el tema. Entonces, básicamente, yo también, con el silencio, yo estoy tomando una decisión política o estoy tomando
una perspectiva dentro del tema. De igual forma, por ejemplo, si un estudiante insulta a otro y yo no digo nada, significa que yo considero como válida esa participación, que no se cometió ningún tipo de, de sobresalto, que no se cometió nada indebido. Entonces, desde ahí ya también se va comunicando a través de estos principios de sociabilidad que nos plantea Aristóteles. En la actualidad, y ahí por eso lo del video, y con la democracia moderna que se va a través de la representatividad, tenemos que esta idea de debate político surge entre los partidos, entre los que consideramos los elementos que nos pueden representar, bien sea de forma legal o tradicional, por así decirlo, que son en este caso presidentes, asambleístas, alcaldes y demás, como de igual forma aquí entran estos elementos de la cultura pop o celebridades, donde, como muy bien mencionaba Cristian, quieran o no quieran, ellos ya tienen una idea política. Y muchas veces, dijese más que niños, quienes no tienen una idea definida sobre esto, quienes se dejan llevar mucho por el contexto de que, es que él es famoso, es que él tiene grandes contenidos o tiene grandes números, él debe decir la verdad. Muchas personas se dejan convencer. Y si nos damos cuenta, esta es una herramienta más que evidente. En México, los candidatos pagan a influencers para que les hagan campañas. De igual forma, los dos últimos presidentes que tuvimos, si analizamos sus propuestas electorales o su campaña electoral, ellos basaron ampliamente sus recursos ya no en medios tradicionales, no en fuentes como Alfonso Espinosa de los Monteros, que iban a entrevistar con él, sino se basaban en que hacían TikToks, en que hacían memes. Por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo, como suelo decir bastante, a él lo que le lleva a la presidencia es el propio correísmo, al plantearle a Andrés Arauz, perdón, como candidato opositor. Y él saca el eslogan de Andrés no mientas otra vez. La gente se quedó con eso por meme, por burla, porque lo creían o por lo que sea, y la gente votó por eso. De igual forma, en el caso de Daniel Noboa, me imagino que deben haber visto los cartones que se mandó a hacer de la figura de él. Las personas empezaron a sacar un montón de contenido acerca de eso, y eso es una de las razones que le lleva de igual forma a él a ganar la segunda vuelta electoral. Entonces, es más que evidente que en este caso o en la actualidad, estas figuras de animales políticos tienen una fortaleza muy, muy amplia en estos denominados creadores de contenido, y que, como digo, más allá de la ignorancia que se puede tener, porque puede que alguien, digamos, ejerzca una opinión política y ni siquiera sea consciente de ello o de las consecuencias, de la magnitud que puede tener un tweet, un post en alguna red social, o el subir un video de si estoy a favor o en contra del gobierno, si generan esta influencia. Entonces, eh, esto no es un fenómeno nuevo, sino que incluso organismos como las Naciones Unidas hablan de temas o de posibles soluciones, como trabajar en una política mundial para que se desarrolle temas que son un poco excluidos de los gobiernos, especialmente industrializados, como el cambio climático, la paz, la seguridad, para tomar decisiones en conjunto. Eso, por ejemplo, de igual manera. Con el cambio climático es imposible que se pueda solucionar solo por parte de Ecuador si mantenemos el petróleo de Yasuní-Tete, cuando Estados Unidos genera por 10 o por 100 la cantidad de emanaciones de CO2 que produce Ecuador. Mientras no nos pongamos de acuerdo entre todos, entre absolutamente todos los gobiernos del planeta, básicamente va a ser imposible poder solucionar estos problemas cada vez más complejo. De igual manera, otro de los elementos que se debe superar es, dijese, esta idea de que el ser humano es bueno por naturaleza y que siempre vamos a buscar el bien común. Hay personas que tienen una facilidad de palabra o una facilidad de convencimiento hacia otros que los ocupan únicamente para su propio bien. Entonces, aquí se establece, por así decirlo,
una especie de problema, porque esto se une a personas que tienen esta apatía política y que no les interesa mucho, por así decirlo, entre comillas, que ya vimos que todos somos políticos, y que termina básicamente conjugándose en gobiernos o en candidatos que terminan únicamente velando por el bien propio, pero no por el bien común del pueblo. Entonces, esa es la importancia en la que radica comprender esta idea de la sociabilidad o de la política dentro del ser humano. Si yo no me intereso en política, básicamente la política, por así decirlo así, se va a interesar en mí y yo voy a ser explotable, voy a ser manipulable y voy a ser básicamente un engranaje dentro de una máquina autobeneficiante para un candidato político sin escrúpulos. Entonces es muy importante trabajar en eso y siempre, como había mencionado, de igual forma tratando de desarrollar políticas globales reales que busquen el beneficio para todos los seres humanos. Entonces, básicamente, lo que Aristóteles plantea es algo que se ha visto por demás comprobado en la actualidad. De igual manera, esto plantea los límites o los alcances que tenemos sobre la humanidad. Como decía, ¿será que el ser humano siempre busca la justicia social, siempre busca la igualdad social, el beneficio propio? ¿O será que el ser humano busca, en este caso, el bien particular, solo el bien personal? Y si fuese así, cómo distinguimos a los unos de los otros, tendríamos que alejarnos unos de otros, qué tendríamos que hacer para solucionar esta idea, debido a que la política es un mal necesario, la política nos permite avanzar, pero generando un montón de problemas en el intermedio. Entonces, eso es básicamente lo que teníamos que revisar el día de hoy.